Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Reconexión. Bueno, pues les saluda con el gusto de siempre Omar Araiza. Y déjame comentarles que el día de hoy nos encontramos con la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Consuelo Rosillo, para abordar este tema relacionado con los divorcios igualitarios y también, bueno, aquellas medidas que se están tomando o aquellos criterios que se están tomando por parte de los jueces en el caso de la pelea o una disputa por la patria potestad o bien por la custodia de infantes entre personas del mismo sexo. Magistrada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Omar. Muy buenos Gusto en días. saludarte a tus órdenes. Bueno, pues se registra el primer caso aquí en Querétaro relacionado con divorcio entre personas del mismo sexo y de igual forma, bueno, pues la disputa, ¿no? Por obtener la custodia o la patria potestad en el caso de una menor. ¿Es el primer caso que ustedes tienen conocimiento? ¿Qué acciones son las que se están tomando en este caso por parte de los jueces para abordar este tipo de temas? Bueno, no me refieres a qué caso en específico estamos tratando, pero en el caso de divorcios de matrimonios del mismo sexo, lo que se ha adoptado en el Poder Judicial pues es lo mismo que en los casos de los matrimonios eh, entre personas de diferente sexo, exactamente el mismo, porque si bien es cierto, en el Estado no tenemos una normatividad que permite el matrimonio, tampoco se impide. Sí, o sea, si van al registro civil y quieren contraer el matrimonio, el registro civil tiene su propia normatividad para llevar a cabo estos matrimonios entre personas del mismo sexo. Los matrimonios que se han llevado a cabo es haciendo uso de la jurisprudencia o de lo determinado por parte de la Suprema Corte de Justicia Así es. de la Nación, es decir, mediante un amparo es que pueden ellos consolidar o consumar en este Contraer caso el acto matrimonio, de matrimonio. efectivamente. Entonces, si ellos contraen matrimonio, el tratamiento que se le da en el Poder Judicial a una disolución del vínculo matrimonial, pues es exactamente el mismo que se lleva en cualquier otro caso en el que no sean personas del mismo sexo. Se lleva a cabo un trámite exactamente igual, puede ser un divorcio voluntario donde medie algún convenio, puede ser un divorcio por contienda, porque efectivamente existiera algún conflicto entre las partes y que lleve de por medio un juicio completamente, no solamente un convenio ante el juzgador. Entonces, realmente, o puede ser un divorcio encausado, donde cualquiera de las dos partes manifiesta ya su deseo de no seguir en unión matrimonial y que se le dé el trámite de divorcio encausado. O sea, por lo tanto, es el trámite exactamente igual. Independientemente de las partes que conformen este vínculo matrimonial, es decir, que sean personas del mismo sexo. Claro, eso no riñe con nuestra normatividad. Es simplemente es una pareja que contrajo matrimonio y siguen las mismas reglas de cualquier divorcio. Ok, ahora, de ahí hay un caso concreto que ha llegado, bueno, pues precisamente al juzgado quinto, en donde hay una disputa, bueno, se realiza un divorcio entre personas del mismo sexo, dos mujeres, caso concreto, que contrajeron en este caso, bueno, pues matrimonio en la Ciudad de México. Estas personas, pues procrearon ahí en la Ciudad de México también a una niña. Esto fue por inseminación in vitro o por el tratamiento in vitro. Eh, Se inicia este proceso aquí en Querétaro por ser el último domicilio en el que vivieron estas personas. Aquí, ¿cuál es el tratamiento que se le da? Sobre todo porque pues el matrimonio se consumó en la Ciudad de México, no aquí. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se le da? En realidad aquí la competencia no riñe con el caso. Lo que nos estás planteando en este momento, Mar, es si el juez de aquí, del juez quinto, tenía competencia para conocer o no del asunto. Claro que tiene competencia si las partes tienen su domicilio en esta ciudad, por lo tanto la competencia obedece al juez también de la ciudad. Entonces ahí no riñe con la competencia. No tendríamos ningún problema de competencia en el sentido de que el juez tenga en sus manos la resolución con respecto a este planteamiento
del divorcio, que las personas que mencionas hayan contraído matrimonio en la Ciudad de México. Eso no impide que el juez aquí pueda conocer de la disolución del vínculo matrimonial. Ok, es el mismo tratamiento que se le da en cuanto al divorcio, ¿verdad? Exactamente el mismo. En el caso que nos estás planteando, pues si las personas acudieron con el juez, presentaron su demanda de divorcio, le tocó por turno al juez quinto, porque sabemos que tenemos una oficialía de partes, no van direccionados los asuntos, sino que le tocó, ahora sí que pudiéramos decir en suerte al juez quinto conocer, él conoce del asunto y ahí se radica todo el procedimiento. Ok, concluye esta parte de lo del divorcio y posteriormente entran a otra fase que es la disputa por la custodia o la patria potestad de la menor. Aquí, ¿cuál es el criterio que se debe de utilizar o que se utiliza por parte de los jueces para poder determinar quién tiene preferencia sobre la custodia? Es decir, una de ellas es la madre biológica. La otra, bueno, pues adopta, digamos que la figura paterna. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se manejan por parte del juez para poder abordar este tema? Bueno, pues sabemos perfectamente que en materia jurídica no tenemos fórmulas matemáticas. Siempre va a ser para el padre o siempre va a ser para la madre, sino que aquí son las condiciones específicas de cada asunto. En el caso que nos estás planteando, bueno, si las mamás comparecieron a disolver su vínculo matrimonial y ellas mismas habían hecho el trámite en la Ciudad de México para lograr un embarazo, pues obviamente aquí estamos hablando de que las dos llevaron a cabo ese procedimiento, fue con consentimiento de las dos. A una le tocó ser el receptáculo para ser ella la madre biológica, como acabas de mencionarlo. Sin embargo, pues la otra también participó en ese procedimiento, por lo tanto las dos tienen igualdad de derechos, ¿sí? Así como los padres, tanto la mamá como el papá, tienen igualdad de derechos y ya la Suprema Corte se ha pronunciado en ese sentido, y en este caso lo mismo. ¿Qué va a tomar en consideración el juez? Pues las condiciones específicas de la circunstancia de las dos. O sea, ¿qué es lo que va a considerar ahí? A lo mejor ellas comparecen y dicen, bueno, señor juez, nosotros queremos disolver nuestro vínculo matrimonial y nuestra postura por medio de un convenio es que la mamá, que fue quien tuvo a la hija, sea quien se quede con el bebé, ¿no? O bien, no, pues la que está fungiendo como padre sea la que se quede con el bebé. Y ellas deciden, ¿no? Y en ese momento hay un acuerdo de voluntades. Sin embargo, si ya nos vamos a un extremo en el que estas dos personas deciden disolver su vínculo matrimonial y ya hay contienda, entonces cuando ya se establece una contienda, el juez debe analizar a las dos personas y ver quién es la persona ideal para hacerse cargo de la custodia del bebé. ¿Bajo qué criterio? Bajo todos los criterios, o sea, las circunstancias del entorno en el que viven, la seguridad del bebé, o sea, siempre el juez deberá procurar el interés superior del menor. Entonces, atendiendo a ese interés superior, es que va a tomar la determinación de quién de las dos deberá estar con el bebé. El incumplimiento de este tipo de acuerdos o convenios es motivo suficiente para una revocación, en este caso de una primera sentencia emitida por parte de un juez, es decir, que se le haya determinado o que se haya dado el fallo de custodia a favor de una persona. Bueno, para el caso de que las partes hubieran comparecido y presentado un convenio ante el juez, están obligadas. El convenio se eleva a cosa juzgada. O sea, si por ejemplo establecemos un convenio entre dos personas que contrajimos matrimonio y quedamos, a ver, tú vas a ver a los niños los fines de semana, vamos a tener este tipo de convivencias, vas a radicar en tal lugar, o sea, ya establecemos nosotros las bases, no estamos esperando a que el juez nos diga cómo, sino que nosotros mismos comparecimos, le dijimos al juez
cómo va a quedar nuestra disolución del vínculo matrimonial y cómo van a quedar nuestras convivencias y nuestra forma de abordar de hoy en adelante nuestras obligaciones que contrajimos en un momento determinado. Estamos obligados las partes a todo lo que ahí ya dijimos. Si alguna de las partes incumple con el convenio, tendríamos que ver en qué rubro se incumplió. A lo mejor incumplí en no dar alimentos, a lo mejor incumplí en que no dejo ver al bebé, a lo mejor incumplí en que me salí del domicilio sin avisar, a lo mejor incumplí en que cambié de la escuela al niño, etcétera. Entonces, dependiendo de en qué rubro se incumpla, el juez tomará las medidas conducentes para no colocar en situación de riesgo a un menor. Yo estoy hablando de casos hipotéticos porque claro, no sé exactamente a qué asunto específicamente se refiere. En el caso, por ejemplo, de que haga cambio de residencia o que se retire del domicilio que estaba estipulado, marcado en este caso por parte de la autoridad judicial, y que nada más se le hiciera del conocimiento a la autoridad judicial, ¿hay que esperar una respuesta, una autorización por parte de la autoridad judicial o simplemente se le debe de notificar de este cambio? No, o sea, como me dio una sentencia, entonces debe hacerse una promoción completa. Entonces, solicitar al juez autorización para un cambio de residencia, cambio de domicilio, porque estamos variando las condiciones de una sentencia. Claro. Entonces, las variaciones de una sentencia pues tienen que notificarse a las partes y todos debemos estar enterados y ver qué decide el juez. No podemos alterar una sentencia nada más por la voluntad de las partes. Si ya nos sometimos a una jurisdicción, a una competencia, pues debemos respetar. Acudieron al juez, presentaron un convenio y todo, pues tienen que respetarlo, porque esas bases que establecieron ahí ya quedaron establecidas. Ellos ya dijeron, nos sometemos a las obligaciones que se contraen en el convenio. Teníamos unas obligaciones, las variamos, y esa variación de obligaciones están en un convenio. Es una sentencia que causó ejecutoria desde el mismo momento en el que las partes comparecieron. Ok, ahora, ¿qué ocurre? En el caso concreto, en este caso concreto que le estoy comentando a usted, se denuncia violencia intrafamiliar. La quejosa argumenta que acudió a la Fiscalía General del Estado o a la agencia, a la Fiscalía, a presentar la denuncia por el delito de violencia intrafamiliar, por el delito de violencia de género. Y obtiene como respuesta, bueno, pues que el caso se archiva porque violencia intrafamiliar pues no aplicaba ahí supuestamente porque en el Código Civil se contempla a la familia como hombre, mujer y niño. Entonces, esa es la respuesta que recibió por parte de las autoridades judiciales, que no podía proceder la violencia intrafamiliar en ese caso. No creo que haya sido de esa manera, bueno, la verdad desconozco. ¿Se aplica ahí la violencia intrafamiliar? Desconozco el asunto en específico, no tenemos las constancias, pero no podría ser, o sea, no podría ser porque realmente hemos tenido casos de violencia familiar que nuestros jueces han atendido, en donde no necesariamente son matrimonio, simplemente nuestro código establece los lineamientos específicos para considerar cuándo es violencia familiar. Sin importar de que sean del mismo género. Del mismo sexo. O sea, esa no es una limitante, ni tampoco nuestro código la tiene establecida. Entonces, realmente, me atrevo a decir que, aunque desconozco la carpeta de investigación o el expediente, pero me atrevo a decir que la Fiscalía no emitiría una resolución en ese sentido, de que por qué no cumplen los parámetros de ser hombre o mujer, porque no es una limitante que nuestro código la tenga establecida. Y bueno, Fiscalía es muy respetuoso de este tipo de cosas, y máxime que es el abogado del Estado. Entonces, no creo que se haya emitido una resolución en ese sentido, me atrevo a decirlo, aunque desconozco, como te comento. Si hay un delito, entonces, claro, se habría un delito. Si acredita los parámetros de la violencia, lo que establece exactamente nuestro código de violencia familiar,
seguramente la Fiscalía lo tomará en cuenta. Si no le tomaron la denuncia como violencia familiar o la querella como violencia familiar, pues no sé qué requisito no haya cumplido. Recordemos que los elementos del delito son unos y tienen que cumplirse. Si no encuadra la conducta específicamente a lo establecido en nuestro código, probablemente por eso no prosperó su querella o denuncia. En el caso de violencia de género, ¿encuadraría un delito en este tipo de situaciones? Bueno, tendríamos que analizar específicamente en que los actos realizados en contra de la persona. Es decir, analizarlo, ¿no? Para que pueda existir violencia de género, tendría que ser o no forzosamente un acto realizado por parte de una persona de diferente sexo. No. ¿O puede también ser no, por claro, parte yo pudiera tener animadversión a las personas de mi mismo sexo y eso no quiere decir que no, por eso no esté cometiendo violencia, ¿no? Yo creo que no es una limitante ser hombre o mujer, ¿eh? O sea, realmente me atrevo a decir que eso definitivamente no pudo haber existido con ese argumento, pero bueno, estamos hablando de especulaciones porque desconozco la resolución que se haya emitido. ¿Cuántos casos de divorcio igualitario han recibido ustedes como tal? No tengo exactamente el número, pero sí hemos recibido varios. O sea, no podría hablar estadísticamente en este momento de cuántos hemos tenido porque no tengo el dato en específico, no sabía que vendrías a abordar ese tema, pero sí hemos tenido algunos en los que solamente acuden y deciden separarse, otros en los que sí hay una contienda y bueno, se tiene que llevar el juicio completo, y otros que han sido totalmente incausados. Antes de que existiera el divorcio incausado, pues sí se sometían a todo el procedimiento. Pero me refiero de personas del mismo sexo. Sí. Ok, ¿y por pelea o la contienda de custodia? De custodia, ahorita creo que recuerdo como 2. No tengo exactamente el dato, pero pues, en breve podríamos hacerles llegar algún. ¿Los jueces están preparados para poder atender una situación de esa naturaleza? Claro, nosotros estamos en constante capacitación, tenemos cursos con respecto a violencia de género, tenemos resoluciones incluso en las que se atiende justamente a algunos aspectos como estos de los matrimonios igualitarios, y el personal está en constante capacitación. Perfecto.